Buen día. Muy buen día. Sean todos bienvenidos a este conversatorio sobre los avances de la genómica. El día de hoy nosotros queremos aprovechar que ustedes están cursando actualmente la Biología 2 y que el enfoque mayoritario de la asignatura es hacia la comprensión de lo que son los aspectos moleculares y genéticos, ¿verdad? Entonces queremos darle una perspectiva innovadora, un poco profunda del tema, ya que es uno de los temas favoritos y que más divierten, porque realmente conocer un poquito más sobre lo que es la genética nos ayuda a entender cómo se comporta el cuerpo, cómo reacciona al ambiente. Vamos a recordar un poquito por qué es importante el estudio de la genómica, ya que esta es visualizada como una disciplina que se encarga de lo que es el mapeo, la secuenciación y el análisis de los genomas. Y el día de hoy tenemos 3 especialistas que nos van a acompañar a conocer un poquito más sobre esto. Tenemos al doctor Paulino Ramírez, tenemos al licenciado Armando Peguero y tenemos que Yocastia de Jesús Arámboles viene de camino. Ella también es doctora y especialista en genética. Con este cóctel de especialistas esperamos que entonces ustedes aprendan sobre diversas cosas, que lleven de tarea cómo puede beneficiarles la genética personalmente y su estudio, y que sean un poco más curiosos. Nosotros tenemos un instituto prácticamente de investigación de enfermedades tropicales y nos encantaría que nuestros estudiantes pues también se volvieran investigadores como 2 de los que tenemos en la sala hoy. Así que tomen en cuenta todo esto para hacer crecer su curiosidad y aprovechar el tiempo. Vamos a empezar estas ponencias con el doctor Paulino Ramírez. El doctor Paulino es investigador principal del IMISTAG y investigador titular de la Carrera Nacional de Investigación en Salud del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT. Es investigador del año en la categoría de salud del Premio Nacional de Investigación MESIT. Es profesor de la Cátedra de Medicina Tropical y Salud Global en la Escuela de Medicina de UNIBE en Santo Domingo y también profesor asociado de la Michigan State University. Recibió su título de doctor en medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y posgrado en microbiología molecular de la Michigan State. Tiene un fellowship en enfermedades infecciosas y VIH del Presbyterian Hospital en New York City, Weill Cornell Medical College, y un diploma en medicina tropical e higiene de la London School of Medicine. Entonces le damos la bienvenida al doctor para entonces empezar con la importancia de los estudios genómicos en la población humana. Bienvenido, doctor. Yep. Yes. Buenos días. Yo tengo que estar aquí obligatoriamente aferrado a este podio. No, yo puedo moverme eventualmente. Ok, muy bien. Entonces vamos a este. Cero. Muy bien, perfecto. Bueno, pues muy buenos días. Veo que más personas están llegando, así que ojalá y puedan ubicarse prontamente para que empecemos a conversar el día de hoy. No sé por qué se queda intermitente. ¿Será algún fallo en la conexión? Bueno, pues originalmente no estaba planeado que él fuera intermitente, pero él está haciendo cosas, ¿no? La tecnología a veces no nos ayuda. ¿Será? Dale. Sí, sí. Cualquiera que sea.
mejor. Y bueno, pues, qué bien, súper. Bueno, pues entonces, muy buenos días. Como ya me presentaron, no me voy a volver a presentar. Para mí un grandísimo placer poder estar con ustedes, quienes van a ser probablemente algunos de los que están aquí mis estudiantes en alguna de las asignaturas de la Escuela de Medicina. Así que espero que no sea tan desagradable la experiencia el día de hoy para que en el futuro no me tengan con un mal recuerdo. Vamos a tratar de conversar un poco en la mañana de hoy, porque tenemos dos conferencistas más que van a compartirnos también sobre sus experiencias. Uno diría yo, de las primeras aplicaciones de genómica poblacional que fue realizada en nuestro país de manera masiva, que fue el proyecto genográfico dominicano. ¿De qué se trataba el proyecto genográfico dominicano? Bueno, vamos a echarle un vistazo un poco a lo que es la ciencia básica de lo que nosotros nos propusimos hacer. Como ustedes vieron en el primer slide, la búsqueda del genoma taíno era el objetivo de ese proyecto, pero ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es que al final, tantos años después, este grupo de investigadores se iban a proponer poder conseguir si en el genoma de los dominicanos actuales todavía quedaban secuencias o rastros del genoma de los pueblos originarios de nuestra isla? Y bueno, para poder entender eso, tenemos que entender cómo se conforma el genoma nuestro. Nuestro genoma, el de cada uno de nosotros, los que estamos aquí, está conformado por una mezcla que ocurre de forma aleatoria entre el genoma de nuestro padre y el genoma de nuestra madre. En cierto punto le ponemos madre y padre por una cuestión genealógica, pero es simple y llanamente el genoma del espermatozoide y el óvulo, no importa de dónde provenga. Esa información se mantiene constante a través del tiempo y se va transmitiendo de persona a persona. ¿Qué pasa? Que durante los procesos de recombinación ocurren pequeñas modificaciones que son como lo que nosotros le llamamos mutaciones. Así que por definición nosotros somos todos X-Men, un poco así, porque somos todos mutantes, porque somos diferentes. En cierto punto, aunque pertenecemos a una misma especie, no hay dos personas idénticas a menos que sean gemelos idénticos. Vamos a tener ciertas diferencias, esa variabilidad se va a ir acumulando a través del tiempo. Desde el punto de vista de la genómica poblacional, entre más mutaciones se van acumulando, más se va divergiendo la información. Es decir, que si nosotros utilizamos un árbol filogenético, que probablemente ustedes han visto muchísimo, Armando va a presentar algunos de una forma más precisa en la siguiente presentación. Vamos a observar que, aunque pertenecemos a una misma especie, nos vamos diversificando y que a través del tiempo esas poblaciones, a pesar de que mantienen similitudes, se van subdiferenciando, y esas acumulaciones de mutaciones es lo que hace que se generen lo que nosotros conocemos como polimorfismos. Los polimorfismos de nucleótidos simples, que son algo que vamos a ver más adelante. Entonces, desde el punto de vista conceptual, ustedes todos han visto eso miles de veces. Hasta aburrido es ver la estructura de la célula, porque damos por hecho siempre la información. Bueno, pues sí, el material genético que nosotros estudiamos dentro de este proyecto se encontraba acumulado en el ADN nuclear y en el ADN mitocondrial, que fue el objetivo de ello. Sabemos que hay otros ácidos nucleicos que están en otras partes de la estructura celular, pero estos eran los dos que a nosotros nos interesaban. ¿Bien? Y dentro del mismo
queríamos conocer los haplotipos que conformaban el material genético de esa estructura genética que íbamos a estudiar. Es decir, cuáles eran las características que eran definitorias ante diferentes poblaciones que pudiesen coincidir dentro de una población determinada para los fines del proyecto de nuestra población, de la población dominicana. Bien, y esos haplogrupos, como yo les mencionaba, que se recombinan de manera aleatoria durante el proceso de emparejamiento, van a conformar diferentes perfiles o expresiones genéticas de cada uno de los individuos. Es decir, que usted puede tener 3 hermanos, pero aunque ustedes los 3 son hijos de ambos padres, los 3 son distintos. ¿Por qué? Porque la recombinación que se da de esos haplogrupos es aleatoria y probablemente se seleccione en un momento una región que no se encuentra en su hermano y en otro sí. Bien, sigue siendo la misma especie, sigue siendo Homo sapiens sapiens, pero con una conformación o una reestructuración aleatoria o una recombinación, que es la palabra que se utiliza en genética, de cada uno de ellos. Y por eso las combinaciones son diversas. Sin embargo, continúa, cada una de esas secuencias nosotros aprendimos que en un momento específico de nuestra evolución se desaparecieron. Y esa diversidad pasó por lo que nosotros conocemos como un cuello de botella. Y ese cuello de botella pudo haberse, alguna de las teorías que tenemos, es que algo ocurrió en la salida de nuestra especie del continente africano, que una sola de las especies que estaban diversificándose dentro del continente africano fue la que fue más exitosa y pudo salir de manera exitosa del continente africano, que fue, y nosotros sabemos hoy día que fue el Homo erectus. Sin embargo, esa información nos dice a nosotros que a pesar de que dentro del mismo continente africano la diversidad fue muy amplia, la diversidad que salió del continente africano era única y que se iba a encontrar o iba a tener una relación ya sea más cercana, o sea ya más distante, o con mayores mutaciones, pero que todas iban a coincidir con las mismas estructuras. Y por esa razón, cuando nosotros estudiamos en genética de poblaciones el mecanismo de Hardy-Weinberg, lo que nosotros hacemos es justamente poder analizar cómo se expresan diferentes regiones dentro de una población generación tras generación y poder estimar cómo va a ser la expresión de ese genotipo dentro de una población X. Bien, y podemos discutir un poco sobre expresión de fenotipo y genotipo, pero nos va a llevar unas cuantas conferencias más, así que de ahí no me voy a entrar. ¿Por qué? Porque la expresión tiene mucho que ver con nuestro medio ambiente, con la epigenética del individuo y dónde se desarrolla. Bien, entonces, ese cuello de botella poblacional que se estima que fue entre 90.000 y 50.000 años aproximadamente, seleccionó dentro de ese grupo un 1% específicamente, que iba a poder ser rastreado a través del tiempo. Obviamente en ese momento nosotros no conocíamos nada de lo que conocemos hoy y por esa razón había que volver atrás para poder identificar de dónde proveníamos cada uno de nosotros y cuál era nuestro perfil genético. Entonces, a través de un primer estudio que se hizo, el proyecto genográfico de National Geographic, se pudieron identificar las características del ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial, como ustedes saben o recuerdan de su clase de biología básica, se transmite desde la madre hacia todos los hijos. Es decir, que siempre va a ser constante. Siempre vamos a tener el mismo ADN mitocondrial. ¿Por qué? Porque la mitocondria del espermatozoide se pierde en el proceso de fecundación. Por lo tanto, el único que se queda es el ADN mitocondrial que se encuentra dentro del óvulo. Bien,
Hay algunas publicaciones de algunas cosas que sugieren que puede ser que no, pero en realidad esa es la mayor parte, más del 99% de las situaciones que pasan. ¿Qué encontramos? Que durante nuestro proceso evolutivo habían 6 aproximadamente diferentes haplogrupos de ADN mitocondrial que se encontraron distribuidos en diferentes poblaciones de África, específicamente África subsahariana. Y esas poblaciones, si ustedes pueden ver por la numeración, se calculan que fueron 6 diferentes tipos, es decir, que 6 grupos poblacionales que algunos de los autores, para utilizar un símil religioso, le llamaron EVAs. Las EVAs mitocondriales se distribuyeron en diferentes lugares de la geografía africana y justamente en ese momento en el que ocurrió el cuello de botella poblacional en la salida de nuestra especie del continente africano, bueno, pues se seleccionó y se mantuvo una sola línea determinada del ADN mitocondrial, que es la que todos nosotros tenemos el día de hoy, ¿eh? O sea, todos nosotros tenemos el mismo perfil, obviamente, con variabilidades poblacionales que se han ido dando y que se han ido acumulando a través del tiempo, pero que nos sirven para entender ese concepto. Ese libro que ustedes ven ahí de Brian Skies habla justamente acerca de eso, acerca de las hermanas de Eva, que él la llama como las 7 hermanas de Eva, que bueno, que si le interesa, ahí hay un poquito más de información respecto a este fenómeno, ¿sí? Y lo que pudo haber pasado. Del otro lado, el cromosoma Y, que solamente se transmite de varón a varón, es decir, que todos los que biológicamente hablando aquí tenemos un cromosoma Y, tenemos el mismo cromosoma Y de nuestro padre. Y se mantiene a través del tiempo de manera íntegra con el mismo perfil. En el caso del ADN del cromosoma Y, solamente se ha podido identificar un solo tipo. Por lo tanto, desde el punto de vista evolutivo, la diversidad del ADN mitocondrial es mucho más amplia que la del cromosoma Y. De hecho, por eso la mayoría de los autores en genética poblacional le llaman a ese primer cromosoma Y identificado también en África como el Adán de nuestra población. Y se mantiene igual y se ha ido diversificando a través del tiempo en toda la geografía mundial. ¿Bien? Entonces, tenemos ya 3 conceptos. Tenemos el ADN autosómico, tenemos el ADN mitocondrial y tenemos el cromosoma Y. Esos 3 conceptos están claros. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora respecto a eso? ¿Alguna duda? No importa, me pueden levantar la mano y no hay ningún problema, ¿eh? No tenemos que hacerlo aburrido necesariamente. ¿Bien? Ok, pues continuamos. Entonces, dicho esto, eso nos permitió y le permitió al equipo de National Geographic en su momento poder trazar una ruta de las características de cada una de los ADN mitocondriales y cómo se fue diversificando dentro de la geografía global. Pasó por el estrecho de Bering y luego llegó a nuestro continente. Y si ustedes se dan cuenta, inclusive, la diversidad de colores es un poco más amplia aquí arriba que la que llegó aquí abajo, que es donde nosotros vamos a llegar ahora, que es justamente al ADN de las poblaciones de la geografía caribeña. Y obviamente eso nos permite poder decir cuál es la relación que existe entre una secuencia genética de un individuo que nosotros estemos estudiando, comparándola con el ADN de referencia que ya existe dentro de una población determinada. Cada uno de esas diversidades es lo que nosotros le conocemos como polimorfismos. Si ustedes ven en el mapa, hay muchas letras, M170, M9, 174, cada una de ellas son polimorfismos de nucleótidos simples. Es decir, que hacen que esa secuencia sea única dentro de todo el contexto. Es decir, si yo quiero saber si tú tienes tal o cual polimorfismo que solamente se encontró dentro de una población determinada, yo puedo identificarlo. Es como si yo cortara en esa región y dijera, este está presente
este no está presente. Y así yo poder decir cuál es tu relación genética con cada una de esas poblaciones. Entonces, este es el mapa que National Geographic al final recomendó a nivel global. Continúa. Y llegamos aquí. El proyecto genográfico dominicano fue un proyecto que se realizó en toda la República Dominicana. Fue un proyecto muy bonito porque la gente, los participantes iban de manera voluntaria dentro de cada una de las comunidades y teníamos una serie de criterios para poder identificar las poblaciones más antiguas dentro de una población determinada. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, nosotros somos resultado de mucha migración. De hecho, estamos constantemente cambiando. Y queríamos tratar de identificar lo más cercano que pudiésemos llegar desde el punto de vista genealógico dentro de las poblaciones de estudio, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos, y esas fueron algunas de las preguntas de investigación, dentro del proyecto, dentro de cualquier proyecto de investigación, lo primero que tenemos que hacernos son preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que vamos a tener y cómo las vamos a responder? Si teníamos y cuáles fueron las características de los primeros pobladores, si teníamos algún efecto de los diferentes asentamientos poblacionales que ocurrieron en el Caribe y cómo eso afectó, porque lo podíamos comparar con otras regiones del Caribe, y cuáles eventos del postcontacto. El postcontacto es el proceso en la llegada de los colonizadores y luego la introducción forzada de poblaciones africanas a nuestro continente. Entonces, continúa con la siguiente, Armando, por favor. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero es que todo proceso de investigación tiene que estar regularizado. Y se regulariza a través de los comités de ética porque nosotros vamos a estar analizando muestras de ADN de personas, de voluntarios. Y como tenemos que manejar información genética de personas, teníamos que aferrarnos y asegurarnos que los comités de ética nos brindaran las aprobaciones adecuadas. UNIBE tiene su propio comité de ética y se aprobó por el comité de ética de UNIBE, pero también la República Dominicana tiene un órgano regulador, que es el CONABIOS, que se encarga de vigilar que nosotros cumplamos con todas las normativas necesarias para cualquier tipo de investigación que involucre a seres humanos. Quiere decir que no podemos salir a la calle a hacer investigación sin que los organismos de regulación ética los aprueben. Bien, y eso es muy importante saberlo. Bueno, este proyecto incluía personas mayores de 18 años, que no dieran su consentimiento, pero que sus familiares hayan tenido más de 10 años viviendo en esa comunidad. ¿Y cuáles eran sus familiares? Sus abuelos. Es decir, que solamente las personas que tenían más familiares que tuviesen más de 10 años viviendo dentro de esa comunidad iban a ser las personas que nosotros íbamos a incluir. Recuerden que el objetivo era poder identificar lo más cercano posible que nosotros pudiésemos llegar hacia atrás. Y obviamente la mayoría de nosotros, la expectativa de vida es entre 70 y 80 años. Quiere decir que la gente no vive 300 y 400 años. Por lo tanto, no vamos a encontrar a ningún descendiente de ninguno de los taínos que quedan residentes vivos. Van a ser sus descendientes lo que íbamos a encontrar. Entonces, eso era lo que estamos tratando de hacer. 5 comunidades, pásala, 5 comunidades que según los registros de la Academia Dominicana de Historia, fueron los últimos lugares donde vivieron taínos que sabíamos que existían, que estaban vivos ahí, que se encontraban en La Estrellita, Juan de Herrera, Juanito, El Rubio, Jánico y Sabana de los Javieres, que fueron 5 de los lugares intencionales. Luego los demás fueron distribuidos dependiendo de la población de la República Dominicana. Si ustedes ven, el país entero se le tomó prácticamente muestra dependiendo del porcentaje poblacional que tuviese la misma. Entonces, las muestras, hay una imagen autorizada de una participante en la que se tomaba la muestra, era una muestra de ADN
de la boca, de la mucosa oral. Esa muestra se colocaba dentro de un empaque que tenía un código que se conoce como genochip, que era así como se llamaba la codificación. Y esa información se llevaba para extracción de PCR. Armando va a hablar un poquito sobre cómo se hace eso dentro del laboratorio. Pero primero se amplificaba el material genético y luego se hacía secuenciación para poder identificar cómo eran todas las letras que estaban ubicadas dentro de todos los cromosomas de cada una de esas personas, más el ADN mitocondrial. Bien, aquellos varones que tuviesen el Y, se iba a identificar el Y, y a los demás, a todos se le iba a identificar el ADN mitocondrial más las secuencias autosómicas. Así que probablemente ustedes ahora mismo dirán, madre mía, pero eso es como muchísimas cosas. Sí, es muchísimas cosas. Hasta ahí hemos llegado en la actualidad. Ya podemos secuenciar genomas completos en cuestiones de horas. Ahora, recientemente, con lo de COVID-19, probablemente ustedes escucharon eso mucho. Nosotros tenemos un laboratorio nacional de referencia que tiene un departamento de genómica que se pasa el día entero secuenciando genomas completos de muchísimos microorganismos que son de importancia de nuestro país para nosotros poder saber qué está pasando con ellos. Si ellos cambian, si son variantes, si no son variantes, si mutan, si tienen la capacidad de afectarnos más o menos. Entonces, luego de que nosotros tenemos eso, comparamos esa secuencia con las diferentes poblaciones. Si yo les mencionaba que ya teníamos un perfil de cómo los seres humanos estaban conformados, pues yo lo que hago es que macheo cada una de las secuencias de cada uno de esos participantes para que entonces podamos tener un perfil determinado de cada uno de ellos dentro de ese conjunto entero de secuencias, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dijo? Que el 39% de toda la muestra que nosotros analizamos 1000 genomas de personas, de participantes en la República Dominicana. Que el 49% coincidía con secuencias que eran de África, que el 39% coincidía con secuencias de Europa y que solamente el 4% de nuestro genoma era nativo americano. Es decir, que en la población dominicana, y ustedes, y de hecho, es muy, qué pena que es muy tan poquito, qué pena que quedó tan poco, pero la mayoría de nosotros lo que nos sorprendimos de que todavía quedaba, ¿bien? ¿Por qué? Porque lo que nos han contado en nuestra historia es que los taínos fueron eliminados completamente, y que aquí no quedó absolutamente nada, pero en realidad sí, todavía está en la sangre nuestra, ¿bien? Y todavía está en nuestro genoma, porque estos son dominicanos actuales. Quiere decir que todavía secuencias coinciden con eso. El 2% asiático, y para los que les gusta mucho la genética poblacional, probablemente han escuchado hablar del Homo neanderthalensis. Bueno, pues el 1% del genoma de los dominicanos coincide con el Homo neanderthalensis. Bien, así que somos una diversidad bastante interesante en medio del mar y el cielo, como dice Juan Luis Guerra. Continúa. Entonces, si vemos, no voy a abundar tanto con eso, pero si ustedes ven, cambia mucho la distribución poblacional de distribución. Por ejemplo, en la comunidad de Jánico, en Santiago, si ustedes ven, el 61% coincide con secuencias europeas. Bien, contrario al 29% que coincide con secuencias africanas. Inclusive el 8%, que fue una de las regiones con mayor porcentaje del país entero, tenía más material genético taíno que el resto de la población. Probablemente dentro de esa población en el norte del país se mantuvo más información genética de esa población. Continúa. Inclusive cuando lo vemos por parte y buscamos de dónde proviene nuestro ADN mitocondrial y de dónde proviene nuestro cromosoma Y, nuestro ADN mitocondrial, el 79% coincide con secuencias africanas. Bien, y 12% coinciden con secuencias taínas. Bien, del cromosoma Y,
el 70% es europeo. En la clasificación se incluía euroasiático o Europa occidental para generar la península ibérica completa, el 70%. Así que nosotros somos básicamente la mezcla, los varones de nuestro cromosoma Y, proveniente en su mayoría de Europa, y el 79% de nuestro ADN mitocondrial que viene de nuestra madre, africano. Bien, y de nuevo tratamos de ver qué pasaba con los nativos americanos en el cromosoma Y, y ahí sí coincide que casi todos los varones taínos que vivían en la isla sí fueron eliminados, porque solamente el 1% de las secuencias coincidían con el cromosoma Y taíno. Quiere decir que en realidad la mujer, y eso podemos tener una narrativa histórica y coger otra conferencia para hablar de eso, podemos explicarlo por lo que pasó durante el proceso de colonización. Continúa. Entonces, si queremos saber si habían algunos nucleótidos y polimorfismos específicos nativoamericanos, bueno, pues sí encontramos, y la respuesta de si había alguna taína que había donado su ADN mitocondrial dentro de las poblaciones actuales, pues la respuesta era sí, se mantenía, porque la pudimos identificar en más de un 10-11%. ¿Sí? Continúa. Y en el caso del Y, del nativo americano, también en un 1%, que fue bastante bajito, porque si ustedes miran aquí, 34% y 32% coincidían tanto con europeo y africano. Bien, o sea, consecuencias que se encontraban en poblaciones específicamente europeas y africanas. Entonces, ese sería como nuestro mapa de calor del ADN mitocondrial. Así en genética poblacional se pueden ver la intensidad que tiene una secuencia dentro de una población determinada de los polimorfismos. Bien, y si ustedes ven República Dominicana, más o menos de esa introducción que cruzó por el estrecho de Bering, entre un 50 y un 40% coincide con esas poblaciones. ¿Sí? Y del cromosoma Y, pues ese sería más o menos nuestro mapa de calor, que en su mayoría se intensifica más con poblaciones europeas y un poquito del norte de África, probablemente del sur de África y África occidental. Bueno, entonces, para concluir, respondimos las preguntas que nos hicimos de investigación al principio. En poblaciones dominicanas actuales todavía perduran secuencias amerindias o taínas que todavía perduraron a través del tiempo. 500 años después todavía se mantuvieron ahí. Es como un resquicio de la resistencia de los pueblos originarios dentro de nuestro ADN que todavía sigue ahí. Y obviamente sabemos también que nuestra conformación en su mayoría coincide con poblaciones europeas y africanas. Para concluir, aquí pueden conseguir el primer artículo que salió del proyecto, que está en castellano. Hay otros que se han publicado en inglés, pero bueno, este está en español, que lo pueden buscar. Es gratuito, lo pueden descargar y verlo entero en su extensión, porque están todas las gráficas del proyecto, todita entera ahí están. Así que lo pueden buscar. Y creo que en ese momento, creo que hay otra, bueno, este fue el equipo, cuando en nuestra casona todavía teníamos el árbol, fue tomada esa foto, ya no está ahí, se cayó en una tormenta, pero esa fue la foto del primer equipo que trabajó con nosotros en el levantamiento. Participaron 200 estudiantes de medicina de la universidad en este proyecto. Yo creo que la generación entera de estudiantes de esa promoción trabajó con nosotros en ese proyecto. Fue un proyecto muy, muy, muy intenso y muy bonito. Y por último, también salimos en el periódico. Poteleche, si ustedes lo conocen, nos hizo esa caricatura cuando salieron los resultados en el periódico. Unas pocas palabras ahí que no deberían utilizar, pero bueno, es Poteleche, no le podemos, es humor y hay que verlo desde esa perspectiva. Pero burlándose de que, bueno, que había que decirnos que nosotros tenemos a África dentro de nuestro genoma. Y concluyendo, gracias por su atención.
Quedó abierto a preguntas. Muchas gracias, doctor. Excelente. Sé que todos tienen muchísimas preguntas. Por favor, anótenlas para el final. Vamos a pasar a nuestro segundo ponente. Es la doctora Yocastia de Jesús Arámboles. Es médico egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, magna cum laude. Cuenta con un posgrado en genética médica por la Universidad 1. Me voy a distanciar de este micrófono a ver si funciona mejor. Bien, ahora sí me escuchan bien. Cuenta con un posgrado en genética médica por la Universidad de Valencia y con una maestría en biología molecular por la Universidad de Coruña. MBA en gestión estratégica y administrativa de la Universidad de Vigo y una especialización en genómica clínica y asesoramiento genético. Yocastia es una destacada profesional del ámbito médico y graduada con honores. Posee un posgrado de la Universidad de Valencia y se ha especializado en genómica clínica y asesoramiento genético en la misma universidad. Ejerce como docente tanto aquí en UNIBE como en la Pucamaima y actualmente también se desempeña como profesora en INTEC, donde imparte clases de bioquímica. Pertenece a la Carrera Nacional de Investigación y posee publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Y actualmente es directora general del Viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública, presidente suplente del Mecanismo de Coordinación del País, del Fondo Mundial también. En el ámbito clínico es la encargada de biología molecular y asesor genético para síndromes de cáncer hereditario en el Instituto de Oncología, Dr. Heriberto Peter. Vamos a escuchar a Yocastia. Bienvenida. Aquí yo me siento mejor. Buenos días. ¿Cómo se sienten? Parece que no. Pero hoy dije que es el Día del Amor y la Amistad, entonces una población joven, no es que nosotros somos viejos, pero una población más joven, ¿verdad? Debería de tener un poquito más ánimo el día de hoy. Veo mucha gente de negro, no sé, ¿qué pasa con los ánimos? Bueno, chicos, miren, para mí es un placer estar aquí. Como bien le dijo Sardis, hay unas cuantas formaciones que avalan lo que les voy a presentar esta mañana. Para mí es un privilegio volver a la universidad. Duré unos años aquí dando biología también. Tengo entendido que todos son estudiantes de biología, ¿verdad? Entonces tengo estudiantes aquí de medicina y de odontología, ¿verdad? ¿Hay alguna otra carrera? No. Bueno, miren, a mí me tocó una parte un poquito clínica, que yo voy a tratar de manejarla lo más sencilla posible. Es muy difícil hablar de enfermedades hereditarias o genéticas cuando son más de 5,000 enfermedades. Y en un país como el nuestro, donde no hay estadísticas sobre estas enfermedades, también es un poquito retador también. Pero seleccioné unas 6 enfermedades que entiendo que abarcan diferentes ámbitos de la medicina y que en algún momento de su vida profesional, aquí o en otro país, entiendo que van a tener contacto con alguno de estos pacientes. Entonces, son libres de hacer preguntas. Si desean hacerlo al final, no hay ningún problema. Así que estamos entre familias. Siguiente, por favor. Yo sé que cuando muchas personas piensan en genética, se van a Mendel, a los guisantes y a ciertos factores sociales de amor y amistad. Entonces, Mendel hace muchos años descubrió cosas que en el día de hoy todavía son aplicables. Él es el genio, es el padre de la medicina, pero no es específicamente de eso que vamos a hablar, pero es importante saber esta
del vecino, del amigo, del padre y demás, porque eso también es importante saberlo en genética. Siguiente. Pues cuando nosotros hablamos de enfermedades genéticas, aquí les resalté la palabra gen, porque ¿dónde está el gen? ¿Dónde están los genes? Aquí tienen que participarme porque con ese airecito se me van a dormir. Entonces, ¿dónde están los genes? En el ADN. ADN que están todas las células nucleadas de nuestro cuerpo. Entonces, se refiere a condiciones, patologías que se producen por una alteración en el ADN, que fíjense que no necesariamente se tienen que heredar, pero que pueden afectar órganos, sistemas completos en diferente nivel de severidad, desde leve, moderado, severo. Hay enfermedades genéticas que no dan ninguna sintomatología clínica y ni siquiera se catalogan como enfermedades, sino como condiciones. Siguiente. Por eso es importante, que creo que ustedes me digan sí o no, si todo lo genético es hereditario. No. En la siguiente podemos ver que un ejemplo de esto es el cáncer. Todos los tipos de cáncer, sin importar el órgano que afecte, lo avanzado que esté, todos son genéticos. Todos son por producto de alteración en el ADN. Pueden ser por factores intrínsecos o externos, biológicos, químicos, físicos, pero no todos son hereditarios. Solamente un 10% es hereditario. En esta ocasión siguiente, sí yo les voy a hablar de enfermedades que son hereditarias. Todo lo hereditario sí es genético, pero no todo lo genético es hereditario. Muy bien. Entonces, en el dogma central, que yo sé que ustedes conocen muy bien, esta alteración genética se va a expresar en un ARN mensajero o en una proteína, porque no todos los ARN producen proteínas. Eso es importante que ustedes lo sepan. Ahora, ¿esa proteína qué función tiene? Puede ser una enzima, puede ser una hormona, puede ser un receptor. Y si su función, si el plano que dice cómo debe ser esa proteína está alterada, pues obviamente no va a funcionar adecuadamente y ahí es que se instala una enfermedad o patología. Siguiente. Entonces, vámonos a nuestro hermoso y bello país. Yo sé que tenemos extranjeros. ¿Hay gente de otro país aquí? ¿Todos somos dominicanos? Tenemos a una extranjera. Entonces, en nuestro hermoso país, además de tener hermosas playas, siguiente, tenemos otras condiciones muy interesantes. Y una de ellas es la falsemia. ¿Ya vieron esa práctica? ¿En laboratorio? No, pues entonces cuando la den tienen que pasar con todos los puntos porque ya aquí yo lo voy a hablar de la enfermedad. No hay excusa, ¿verdad, Sardi? No hay excusa. Entonces, la falsemia, siguiente, es una de las enfermedades más frecuentes en nuestro país. Y de seguro que aquí tenemos algunos estudiantes que son portadores del rasgo falsémico. ¿Qué sucede con esta enfermedad? Es producto de una alteración del ADN que termina con un cambio de aminoácidos, se llaman mutaciones missense, que altera la solubilidad de la proteína y el gen se encuentra en el cromosoma 11. Siguiente. ¿Qué me produce esa mutación? Esto. El eritrocito tiene una forma bicóncava, muy flexible, muy soluble. La proteína en su interior pierde la solubilidad dentro del citoplasma del eritrocito y se comienza a convertir como en varillitas que terminan deformando el eritrocito. ¿Qué sucede con esta deformación? Siguiente. En esta deformación, dale la siguiente, parece que tenía animación. Algo importante relacionado con lo que decía mi querido compañero de batallas Robert, que compartimos muchos escenarios. Robert les decía que más del 70% de nuestros genes ancestrales son ¿de dónde? Él lo dijo mucho, de África. África es la cuna de la falsemia. Hay relaciones donde la incidencia de malaria, una enfermedad por un parásito, propició condiciones ambientales para que se generara esta enfermedad. ¿Por qué? Porque como el parásito necesita estar dentro del eritrocito, en un eritrocito frágil que se rompe, obviamente el parásito no se va a desarrollar.
Entonces, incluso, ya que estamos hablando del amor y la amistad hoy, ¿verdad? Incluso en esas tribus, las mujeres preferían a los hombres débiles, delgados y pálidos, porque eso significaba que era un hombre al cual no le iba a dar malaria. A ese nivel. Fíjense cómo las condiciones genéticas propician factores socioculturales. Siguiente. Entonces, nuestro país, como tenemos una gran ascendencia, mucha ascendencia africana, sucede que en nuestro país del 7 al 10% de nuestra población son portadores de falsemia. Y el problema de esto es que la mayoría no lo sabe. Aquí el problema no es ser portador, porque el portador puede tener ciertos síntomas. El problema es el homocigoto, que cuando yo tengo dos genes recesivos iguales se combinan, entonces que comienza a presentar los síntomas y las complicaciones de la enfermedad incluso desde antes del primer año de vida. Si yo soy portadora y mi esposo es portador y no lo sabemos, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando tengamos nuestro primer hijo afectado. Y ahí hay un tema psicológico que si es que le dicen, porque muchas veces no le dicen, que cuando le dicen que es algo hereditario, se produce un proceso de culpabilidad de los padres. Entonces, cuando estamos frente a estas enfermedades, no solamente podemos ver la enfermedad, tenemos que ver la persona, tenemos que ver la familia, sobre todo cuando hablamos de enfermedades hereditarias. Y fíjense que solo en 2020, el Robert Rick Cabral, que es un hospital de tercer nivel de nuestro país, un hospital pediátrico, atendió a casi 3,000 niños con complicaciones. No estamos hablando de consulta. Niños que llegaban a las emergencias, niños que en los climas que estamos teniendo ahora, sobre todo en el frío, presentan eventos cerebrovasculares como un señor de 80 años, donde tienen muerte de sus tejidos, donde se afectan sus órganos vitales, donde tienen una serie de complicaciones. Siguiente, donde lamentablemente todo nuestro cuerpo está lleno de capilares, de vasos sanguíneos pequeñitos. Y esos eritrocitos que no son flexibles y que se rompen con facilidad, entamponan todo, producen unos trombos y donde ellos ocluyen, ahí no llega ningún tipo de nutriente y es un tejido que va a morir. Imaginemos eso en el cerebro, en el corazón, en los pulmones, en las manos. ¿Qué calidad de vida usted cree que van a tener esos niños? Estamos hablando que cerca del 10% de nuestra población es portadora y no. Entonces, esta es una enfermedad importante para conocer. Obviamente, la esperanza de vida de estos niños no es muy amplia. Por ejemplo, ahora que tenemos algunas situaciones con enfermedades infecciosas como el dengue, las personas que son homocigotos para falsemia generalmente siempre mueren cuando tienen un dengue, porque su resistencia capilar no aguanta las complicaciones derivadas por la infección. Entonces, todo eso fue lo que yo le mencioné de algunas complicaciones que tienen los pacientes. Siguiente, porque tengo que respetar el tiempo, pero hay buenas noticias. A pesar de que tenemos tratamientos paliativos para evitar las complicaciones y que la enfermedad se puede curar con trasplante de médula ósea, pero imagínense, para conseguir un donante idóneo, eso está un poco difícil, ¿verdad? ¿Qué sucede? La genética ha avanzado tanto que por modificación in vivo, por una técnica que se llama CRISPR-Cas, no sé si se acuerdan de algún chino famoso que modificó unas gemelas, nadie sabe de ese tema. Bueno, les invito a leerlo. Él modificó unas bebés, unos embriones, con una técnica que se llama CRISPR, una historia muy interesante, pero esa técnica se ha utilizado para crear una terapia que pueda modificar las células de los pacientes con falsemia, con sus propias células, modificarle el ADN, volvérselas a implantar para que dejen de producir una hemoglobina alterada. Es decir, con terapia génica se pueden curar los pacientes. Esta terapia fue aprobada el año pasado, siguiente, por la FDA, pero evidentemente, como es un tratamiento nuevo, significa que el costo es muy elevado. Estamos hablando de millones de dólares. Siguiente. Ahí vemos, algo que yo quiero que también ustedes se lleven, es que el diagnóstico de una enfermedad genética no siempre es molecular, porque todo lo que es molecular lleva cierto costo. Y en nuestro país, aunque hemos ido avanzando en la parte de los diagnósticos, sobre todo a nivel privado,
la mayoría de la población no tiene acceso a estos servicios, aunque lo necesiten. Entonces, hay pruebas cualitativas, como algunas que ustedes van a hacer en su laboratorio, sencillas que en cualquier lugar de este país se pueden realizar para hacer un diagnóstico específico. ¿De acuerdo? Aunque también tenemos la electroforesis, que los seguros también la cubren y que también se puede realizar. Es decir, para sospechar una enfermedad genética, no siempre debemos pensar que sin una herramienta molecular podemos hacer el diagnóstico. Esto que ustedes ven aquí es la hemoglobina elevada de lo que se llama la hemoglobina S de ciclemia de la falsemia. Nosotros, los que no tenemos esos genes, tenemos hemoglobina A. Pero el movimiento electroforético de la hemoglobina en esos pacientes es diferente. Siguiente. Vámonos al sur. ¿Alguien es del sur? ¿De Barahona? ¿De Barahona no? Tenemos un chico allá de Barahona. No sé si él va a querer seguir, que sepan que él es de Barahona, por lo que yo le voy a decir, pero Barahona tiene muchas cosas hermosas. Le llaman la perla del sur, como esa playa que ustedes ven ahí. Pero, siguiente, Robert. Pero hay enfermedades como la degeneración por el déficit de pantetoquinasa. ¿Con qué se come eso? Eso es una enzima que su función es fosforilar al pantatenato. No se preocupen, no se aprendan ese nombre. No, eso no va para el examen de Sardis, tranquilos. Pero esta es una enfermedad autosómica recesiva. Recuerden que los recesivos, ¿cuántas dosis necesitan? 2. Entonces, ¿quiénes aportan para eso? El padre y la madre. ¿Los portadores tienen la enfermedad? No. Los hijos que heredan esa combinación. ¿De acuerdo? Entonces, allá hay esta enfermedad que se da por un cambio de aminoácidos de adenina y guanina. Fíjense que a nivel mundial, los casos es 1 por cada 1 millón de personas. Oigan. Pero aquí en el país hay 1 por cada 1000. Yo les voy a explicar el por qué nosotros tenemos la mayor prevalencia mundial de esta enfermedad. ¿Qué vemos en esa enfermedad? Siguiente. ¿Qué es lo que pasa en esta enfermedad? Ahí vamos a tener falla hepática, retinopatía, alteraciones de la visión. Vamos a tener degeneración del sistema nervioso. ¿Y qué controla el sistema nervioso? Todo. Los movimientos, todo el sistema nervioso lo controla. Entonces son pacientes que van a ir perdiendo sus funciones, incluyendo caminar, pero eso no le afecta la conciencia. No tienen retraso mental. Entonces imagínense darse cuenta de todo lo que ellos están pasando, de lo que están pasando sus familiares y de ni siquiera poder hablar. Y estamos diciendo que en el país tenemos cerca de 70 familias con niños de esa condición, centradas específicamente en Barahona. Pero ¿qué pasa? La gente se muda, ¿verdad? Porque quiere su bienestar. Tenemos casos ahora en Samaná, en Santo Domingo y en San Juan. ¿Qué ustedes creen que está pasando ahí? Que los portadores están llevando la enfermedad a otros lugares. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que le provoca esa degeneración nerviosa? Comienzan a acumular mucho hierro. Por eso, cuando la enfermedad está avanzada y se hacen estudios de resonancia magnética, los ganglios basales, que ustedes aprenderán más adelante en neuroanatomía, se llenan de hierro y producen esta imagen que se denomina ojo de tigre. Por eso le pongo la imagen allá. Aquí tienen un paciente, miren aquí la imagen, miren el portador que no lo tiene, y miren a un paciente voluntario o sano que no lo tiene tampoco. El problema de este método de hacer el diagnóstico es que ya la enfermedad está muy avanzada. Los niños no nacen con enfermedad. Congénito quiere decir una enfermedad con la que el niño nació, tiene sus síntomas y se hace el diagnóstico al nacimiento. Estos niños comienzan a presentar los síntomas después de los 8 años. Tienen dificultad para caminar, para hablar y se van desarrollando poco a poco las complicaciones. Siguiente. Ahí vemos algunos pacientes con los cuales estamos trabajando desde el Ministerio de Salud porque hay un tema económico de apoyo social que necesitan muchas de estas familias. Estamos hablando de zonas rurales donde las personas son de muy escasos recursos
Y llevamos ciertos programas de prevención como las vacunas, porque a veces la gente cree que estos pacientes no necesitan vacunarse y son al contrario, son los primeros que se deben de vacunar. Y ciertos apoyos. Fíjense que ¿qué tienen en común ellas dos? ¿Qué les llama la atención? La boca, ¿verdad? Es por la pérdida de la posibilidad de la masticación de los músculos odontólogos. Entonces, estos pacientes, o futuros odontólogos, estos pacientes tienen muchas alteraciones bucales que hay también que darle tratamiento paliativo para evitar las complicaciones siguientes. Esas son más fotos, podemos seguir. Esta es otra enfermedad centrada en el sur, muy interesante para ustedes. Se llama PPCH, déficit de 5-alfa reductasa. La función, producir dihidrotestosterona. ¿Qué debe hacer esa enzima? Bueno, esa hormona, siguiente, su función es que antes del nacimiento, los bebecitos que sean XY biológicamente necesitan desarrollar sus genitales externos, dígase el pene, el escroto, que los testículos bajen. Sin esa hormona, nada de eso ocurre. Entonces, cuando llega la pubertad, la testosterona, que de seguro hoy debe estar un poquito elevada, la testosterona hace que se desarrollen caracteres secundarios, como el vello púbico, el crecimiento del pene. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen en déficit? Hidrotestosterona, no testosterona, ¿ok? ¿Por qué les explico esto? Siguiente. En esta enfermedad, el bebé nace así. Si yo le pregunto, ¿eso es una niña o un niño? Si no vamos al sexo, ¿verdad? Fenotípico de cuando nace. ¿Qué ustedes me dirían? Bueno, médicamente yo no puedo decir ninguno de los dos. Y esto se llama genitales ambiguos, porque si ustedes dicen que es una niña, como pasaba en este país muchos años atrás, pues ellos le ponían Juana, Juanita. Y Juanita todo el tiempo, como vamos a ver siguiente, Juanita todo el tiempo, pero cuando llegaba la pubertad, Juanita se convertía en Juan. Porque Juan, por la testosterona, comenzaba a desarrollar un vello púbico, un micropene que no se pudo desarrollar adecuadamente porque no tuvo una intervención médica ni un diagnóstico oportuno. Comienza a agudizarse la voz, desarrolla todo el físico de un varón biológico. ¿Y qué pasa? Comienzan a traerle las chicas. Entonces ya Juana está como que, espérate, ¿es Juana? ¿Qué pasa aquí? Sucede que Juana es un varón que nació con una disgenesia gonadal. Y eso es producto de una combinación de genes recesivos que solo afectan a los varones que tienen esta mutación. ¿Qué pasa? Esto que yo le pongo allá es para que ustedes comparen. Esto es un niño de 4 años que nació con esta alteración. Estos niños reciben tratamiento en el Robert Rick Cabral. Y con un tratamiento tópico de dihidrotestosterona, él pudo desarrollar un falo, un pene, que no se nota mucho aquí porque no tengo la foto del antes y el después, pero para que ustedes tengan una idea, él estaba así. Él estaba así, o sea, yo veo eso y ¿qué voy a pensar? Una niña. Y con cirugía, para aquellos que les gusta la cirugía pediátrica, pues los testículos que se quedaron abdominalmente se descienden. Y no hay ningún problema con la fertilidad en la edad adulta, ¿de acuerdo? Pero eso es ¿por qué? Porque ese es un diagnóstico temprano. Siguiente. Miren aquí lo que les decía, este es un bebé de 1 año y medio, el mismo a los 4 años y miren a los 8, ¿ok? Parece una niña. 12, ese es el mismo paciente, 12 y aquí ya tiene 19 años y allá a los 42. Ese es el ejemplo que le acabo de dar, eso es lo que ocurría antes. Gracias a Dios, pues con intervenciones y avances el diagnóstico pues ha mejorado, porque todas las familias se conocen. Entonces, cuando yo fui al sur a investigar la enfermedad de Pican, que fue la primera que yo les presenté, ahí los apellidos eran Pérez Martínez, Martínez Pérez. La mamá era Martínez Pérez y el papá era Pérez Martínez. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que eran qué?
familias, aunque fueran lejanas. Entonces, en la siguiente, hay un proceso que se llama efecto fundador, que tiene que ver mucho con algo que le estaba hablando Robert, y es que cuando yo me mudo a un lugar y yo tengo una mutación genética y esa población es reducida, imagínense los campos de antes, que eran poca gente, era difícil viajar, ahí cuando comenzaban a reproducirse, ¿con quiénes se casaban? Con el que viviera ahí. ¿Qué sucede? Que terminaban siendo familias lejanas todos, y todos tenían la mutación recesiva. Pero entonces, por eso esa concentración de casos en ese lugar, por muchísimos factores socioculturales. Entonces, el parentesco aumenta el riesgo de este tipo de enfermedades. La siguiente. Entonces, no siempre es positivo encontrar la media naranja, ¿verdad? Sobre todo si hablamos a nivel genético. Todos nosotros tenemos genes recesivos para alguna enfermedad. Todos. ¿Dónde es más fácil yo encontrar esa pareja? Ese gen que hace falta. En la familia. Porque si usted se busca un chino, usted no va a encontrar ese gen. ¿Verdad que no? Entonces, la consanguinidad, no estoy hablando de incesto ni nada, la consanguinidad no es recomendable en ningún sentido en la genética, porque eso aumenta el riesgo de todas estas enfermedades. Por eso la importancia de identificar a los portadores y el hecho de que aquí en este país se dice de que los primos y primos que hacen de que se priman. Eso aquí en genética, eso está prohibido rotundamente. ¿De acuerdo? Por todos estos problemas. Porque lamentablemente hay enfermedades que hasta que no aparece un niño afectado, yo no sospecho que los padres son portadores. Bien, siguiente. Esto mismo ocurre en la fibrosis quística. Quise presentársela porque como yo sé que la mayoría se quiere ir a los Estados Unidos, a Europa, esta es una enfermedad que, aunque es más frecuente en las personas caucásicas, en nuestro país tenemos más de 150 niños diagnosticados en una clínica de fibrosis quística que tiene el Robert Reed. Es una enfermedad donde la mutación provoca la siguiente, que a nivel pulmonar se acumule tanto moco que el aire no pueda fluir y estos pacientes tengan insuficiencia pulmonar. Pero tienen una desnutrición tan severa porque el páncreas tampoco funciona con sus enzimas, no pueden degradar los alimentos y los varones suelen ser estériles. No tiene tratamiento específico, hay una terapia génica, pero para una mutación específica y también es muy selectiva y de alto costo. Siguiente. Ahí ven la fundación, que es la que lleva el registro de estos pacientes. Quise también que ustedes supieran que hay fundaciones que trabajan con estos pacientes, porque la verdad es que los familiares pasan por situaciones muy difíciles. Siguiente. Tenemos la hemofilia. En nuestro país tenemos más de 450 pacientes hemofílicos. Lo que aquí hay es un déficit de coagulación y estos pacientes con un golpe que a nosotros no nos puede pasar nada, ya tienen un hematoma. Esta enfermedad, a diferencia de las otras, es recesiva ligada al X, es decir, quien la transmite es la madre y quienes generalmente tienen enfermedad son los hijos varones. Entonces, eso también es importante para explicarle a esa señora, pero con un manejo muy delicado, para que ella no tenga un tema como, no sé si han visto la película del aceite de Lorenzo, es un poco antigua, pero se los recomiendo porque el médico que le dijo a la mamá que era por ella, no tomó en cuenta la forma en que lo hizo y eso afectó mucho a la madre, con una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Siguiente. Esta enfermedad, como las personas, ¿cómo dice? La realeza se casa con la realeza, pues a través de la reina Victoria, este gen se transmitió a todos los reinos de Europa. España, bueno, ya era de Inglaterra, pero todos los reinos de Europa llegaron a un momento donde no tuvieron descendientes varones, que eran los que podían generalmente reinar, porque morían a temprana edad por esta enfermedad. Y los judíos, cuando tenían un niño que luego de ser circuncidado, a ver, el otro, después de ser circuncidado, después de ser circuncidado, si el niño moría, pues entonces a los hermanos no lo circuncidaban por esta enfermedad. No conocían la causa,
pero decían, bueno, si el hermanito se murió desangrado por la circuncisión, ya los siguientes no lo puedo hacer lo mismo. Siguiente. En la hemofilia, afortunadamente, a través del programa de alto costo, nosotros le cubrimos todos los tratamientos a los pacientes, y esto se los digo porque a veces creemos que las enfermedades genéticas no tienen tratamiento. Es verdad que no todas las podemos curar, pero fíjense, ya la falsemia tiene cura, pero hay tratamiento y estos pacientes llevan una calidad de vida como cualquiera de nosotros, con sus cuidados específicos, y gracias a Dios podemos darle cobertura a todos sus servicios. Siguiente. Ellos son parte de los niños de la fundación, que también trabajamos muchos con ellos. Siguiente. Y este es el xeroderma pigmentoso. Siguiente. Esta es una enfermedad que tiene que ver con la reparación del ADN. Es muy bonito si ustedes buscan en internet, que tiene mucha pequita. Esta es la realidad de la enfermedad. No pasan de los 20 años. En el país tenemos aproximadamente 15 niños que son tratados en el Instituto Dermatológico de la Piel, para los que quieren ser dermatólogos. Tienen una alta incidencia al cáncer y también es una enfermedad recesiva. Siguiente. Y ya para finalizar, como es el área a la que me estoy dedicando en la clínica, de la parte genética, decirles que los cánceres también se pueden heredar. No todos, se hereda el riesgo, no la enfermedad. Por ejemplo, el gen Jolie, que tal vez ustedes lo han escuchado, es un gen que está asociado a la mayor cantidad de cánceres de mama y ovario hereditario. En nuestro país tenemos un programa, siguiente, donde nosotros le damos tratamiento a las pacientes que cumplen ciertos criterios con un medicamento, porque fíjense que todas las que, si por ejemplo yo testeo a un grupo de chicas o chicos aquí, el que tenga el gen va a tener cerca, por ejemplo, el BRCA1, de más de un 87% de desarrollar cáncer de mama y de un 39, un 63% para cáncer de ovario. Entonces, eso es una persona que le damos seguimiento con el tiempo, ese es mi trabajo, vigilarlos y hacer cirugías profilácticas después que tengan cierta edad, dependiendo del riesgo que tengan y luego de que tengan su fertilidad satisfecha. Porque no podemos sacarle los ovarios a una mujer de 20 años, así porque sí, por un riesgo. Entonces esperamos que se desarrolle esa parte de su vida y procedemos a hacer cirugía de disminución de riesgo. ¿Por qué? Porque el gen también está asociado a otros tipos de cánceres. Y lamentablemente, aquellas que ya tengan la enfermedad instalada, lo que hacemos es, en la siguiente, le ofrecemos un medicamento, miren, que también tiene que ver con los hombres, porque aunque tengan figuritas de mujeres, el cáncer de mama también afecta a los hombres. Y también este gen se asocia al cáncer de próstata en ellos. Siguiente. Le ofrecemos este medicamento. Tenemos más de 30 pacientes en tratamiento en el país. Eso que ustedes ven ahí, de esos 12 millones de pesos, es por paciente al año. Para el tratamiento de mitigar el avance del cáncer en estas pacientes. Siguiente. Entonces, lo que queremos es que ustedes, siguiente, entiendan que la genética va a estar en todos los ámbitos de su vida profesional, tal vez no directamente, tal vez en estos momentos ustedes no le ven la importancia que amerita, pero en investigación, en infectología, en dermatología, en cualquier especialidad a la cual usted se quiera dedicar, usted tal vez quiera ser cirujano, pero están las malformaciones, sobre todo la cirugía reconstructiva, todas las enfermedades tienen una intervención médica que hay que vincularse con ella de forma integral con todas las especialidades. Y ustedes de seguro han visto muchas otras enfermedades en muchos medios de comunicación, películas, series y demás. Siguiente. Y ya para finalizar, hemos avanzado en el tratamiento de muchas enfermedades en el país. El país tiene muchas brechas en cuanto a registro y estadísticas, diagnóstico, tratamiento, pero seguimos trabajando dentro de lo que se nos permite, sobre todo con las instituciones sociales, porque imagínense, el tratamiento no es que es muy fácil, pero con apoyo psicológico y social estamos también interviniendo a las familias. Y es importante, sobre todo, que ustedes entiendan que sin importar su especialidad, necesitarán la genética y la investigación en toda su vida profesional. Así que muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias, Yocastia. Bueno,
Jóvenes, no se me vayan, tenemos un tercer ponente, todavía tenemos material. Nuestro tercer ponente es Armando Peguero, egresado de la carrera de Biotecnología y miembro de la Carrera Nacional de Investigación, y finge también como investigador del proyecto Fondocid Unive titulado Caracterización del ARN no codificante en la compilación de la enfermedad cardiovascular de la diabetes tipo 2, vínculo genético y epigenético. El licenciado Peguero ingresó a la Institución de Medicina Tropical y Salud Global con el fin de brindar apoyo en los desafíos que surgieron durante la pandemia del COVID-19, y durante este tiempo se interesó en la línea de investigación de biología molecular orientada a enfermedades infecciosas. Inició sus labores de investigación trabajando con temas de alto impacto como la genotipificación del virus del papiloma humano en entornos limitados, la determinación de las variantes de SARS-CoV-2 en el territorio dominicano y estudios de vigilancia genómica del arbovirus como el dengue con el conjunto de Yale University. Bienvenido, licenciado Peguero. Me ven, ¿verdad? Okay. Bien, buenos días. Armando Peguero, ya me presentaron. Mi presentación el día de hoy es acerca de los avances de la genómica en la investigación de las enfermedades infecciosas. Voy a hablar un poquito desde el punto de vista de la biotecnología, así que cualquier pregunta me dejan saber. No podemos hablar de la genómica sin hablar primero de la biología de sistemas y de las ciencias ómicas. La biología de sistema surge a mediados del año 2000, luego del impacto de la finalización del proyecto Genoma Humano. Creo que, imagino que todos lo conocen. Esta se define básicamente como, ahora sí, en el estudio de un organismo o de sistemas biológicos, en un sistema integrado e interrelacionado de genes, proteínas y reacciones bioquímicas. Entonces, a partir de la biología del sistema surge lo que es las ciencias ómicas, las cuales se definen como disciplinas que buscan estudiar en su conjunto a las distintas moléculas que componen y permiten el funcionamiento de un organismo. Dentro de las ciencias ómicas tenemos primero la más importante del día de hoy, que es la genómica, que se encarga de estudiar todo el genoma o todos los genes de un individuo. Luego la transcriptómica, que trabaja principalmente con los ARN y sus tipos, específicamente el tema de los ARN mensajeros. Luego la proteómica, que se encarga de la caracterización y modelamiento de las proteínas. Y por último la metabolómica, que sería la capa más baja de la biología del sistema, que trabaja con la caracterización de metabolitos primarios y secundarios, que son subproductos del metabolismo. Entonces, abundando un poquito sobre lo que es la genómica es, básicamente, el estudio del genoma completo de un individuo, a diferencia de la genética, que se centra en el estudio de ciertos genes en particular, principalmente genes que producen proteínas. En el caso de la genómica se estudia tanto los ADN codificantes, genes codificantes, como los no codificantes, ya que aunque no produzcan proteínas, ciertas alteraciones en ellos pueden producir problemas. Hablando un poquito sobre el flujo de trabajo en la genómica, empezamos con lo que es la secuenciación. Así, la siguiente. Ay, yo estoy pasando yo. Ups. La siguiente. Ya, disculpen. Bien, iniciamos con la secuenciación, que es la técnica insignia de la genómica. Esta tiene un proceso, para resumirse de una manera simple, se toma una muestra, ya sea de sangre, por ejemplo. Esta muestra se extrae su material genético, se comprueba que haya material genético de calidad y se amplifica mediante técnicas como PCR. Luego, esta muestra se carga en un equipo, como es un dibujo, pero en el que ven ahí, en la parte de secuenciación, que se llama secuenciador de última generación. Luego de cargarlo en este equipo, el equipo se encarga de leer, en palabras simples, letra por letra, todo el código genético o toda la secuencia genética de esa muestra. Esto se lee a través de, por ejemplo, las letras serían las bases nitrogenadas, que son las que forman el genoma: adenina, guanina, timina y citosina. Y luego de que se lee, el equipo hace un double check, se encarga de separar todas las secuencias y luego, en un proceso llamado alineamiento de secuencias, vuelve a ensamblar el genoma.
La parte final del proceso es la genómica comparativa y el procesamiento bioinformático. Durante el procesamiento bioinformático se cura la secuencia total. Esto se hace básicamente un proceso de programación, ya que se obtiene la información del equipo y se convierte en un lenguaje que una computadora pueda analizarlo. Cuando se convierte ese lenguaje y tenemos la secuencia en idioma de bases nitrogenadas, se pasa a la siguiente etapa. Aquí entra en juego plataformas como GenBank, que son... no pasa. Ve para atrás, sí. Plataformas como GenBank, que son bases de datos con todos los genomas que se han secuenciado hasta la actualidad. Entonces, una vez tenemos nuestra secuencia completa, imagen que ven aquí, se carga directamente en la base de datos y mediante un software que se llama Nucleotide Blast, se carga y la misma base de datos se encarga de decirte a qué secuencia o a qué organismo pertenece esa secuencia. Además, también te da un archivo extra donde están las variaciones genéticas de este. Según lo que mencionaba el doctor Paulino, no hay un organismo igual, siempre hay variaciones, ahí están los SNPs. Ahora, hablando un poquito sobre el tema de postsecuenciación, orientado obviamente a las enfermedades infecciosas, que es lo que se trata lo de hoy, tenemos que, luego de la secuenciación podemos hacer muchas cosas. En caso de enfermedades infecciosas, vamos a orientarlo en un ejemplo con por ejemplo, el SARS-CoV-2. Tenemos la parte de identificación de variantes genéticas. No estoy hablando directamente de variantes del virus ahora, sino variantes genéticas, que son algunos cambios dentro de la configuración nucleotídica por ejemplo, de la muestra o del organismo que estemos analizando. En el caso de los virus, cuando hay un cambio en cierta cantidad de pares de bases, esto produce mutaciones que llegan a ser variantes. Entonces las variantes pueden o no cambiar alguna parte del comportamiento del virus. Ahora, cuando se acumulan muchas mutaciones, puede llegar a pasar a lo que llamamos como una cepa distinta. Saben que en el tema con el COVID teníamos muchas cepas distintas, unas variantes un poco diferentes a otras. ¿Y dónde radica el problema de esto? Principalmente para el diagnóstico molecular y la genómica. Bien, cuando hay una mutación o hay una modificación de la secuencia genética, puede que a la hora de hacer diagnóstico molecular, PCR en este caso, se modifique el target que se utiliza para identificar la presencia del virus en la PCR. Entonces, esto da regularmente casos de falsos negativos y ese tipo de cosas. Por esto, el tema con la biotecnología se trabaja con lo siguiente. Además de que, la secuenciación no es una técnica diagnóstica. Mucha gente puede decir que sí, pero no. Está orientada a la investigación y a la vigilancia genómica. Entonces, luego de que identificamos los fragmentos cambiantes, o la variación o la mutación, se procede al diseño de primers. Se hacen también con herramientas bioinformáticas, se hacen en un software de modelamiento. Y hacemos primers que se encargan. Los primers son, ¿saben lo que son los primers? No, yo sé, pero ¿saben? Ok, si miran esa imagen, pueden ver que simplemente son fragmentos de nucleótidos que van a hacer match con la secuencia, por ejemplo, que queramos identificar. Si, por ejemplo, determinamos una variante recombinante de COVID, por ejemplo, pone SAM, que les voy a hablar más adelante, y esa variante tiene una mutación y cambió en, 20 pares de bases, los primers que vamos a diseñar son primers complementarios a los pares de bases para poder amplificarlas. ¿Con qué fin se hace esto? Con el fin de diseñar ensayos de PCR específicos o también genotipificación que se encargue de identificar durante una prueba molecular, por ejemplo una PCR, de identificar específicamente a esa variante. Entonces, ¿en qué parte nos ayuda esto? Aparte de que la identificamos, podemos hacer ensayos para diagnóstico, ya que, como les mencioné, la secuenciación no se utiliza para diagnóstico, y podemos abaratar los costos, porque aunque no lo crean, la secuenciación es sumamente cara. Por eso en nuestro país tardó un tiempo en arrancar, pero ya ha iniciado. Doctor, por favor. Entonces, ahora les daré algunos ejemplos del uso de la genómica en la investigación de las enfermedades infecciosas. Serán algunos artículos y proyectos que hemos trabajado en el Instituto de Medicina Tropical en conjunto con el doctor Robert Paulino. Doc. Por favor. Entonces, ahora les daré algunos ejemplos del uso de la genómica en la investigación de las enfermedades infecciosas. Serán algunos artículos y proyectos que hemos trabajado en el Instituto de Medicina Tropical en conjunto con el doctor Robert Paulino.
Ajá. Bien. Un primer ejemplo sería esta, la determinación de genotipos de alto riesgo del virus del papiloma humano en carcinomas. Aquí, en este estudio, ¿qué parte se aplicó de lo que les mencioné anteriormente, lo que se hace por secuenciación? Bien, el diseño de primers y el tema de diseño de PCRs específicas. Esto dado a que el VPH tiene alrededor de 200 genotipos o variantes. ¿Y qué pasa? Cada variante puede tener un efecto diferente. Hay unas de quizá 16 que se consideran de alto riesgo. Específicamente la variante 16 y la 32. Estas son el causante de casi el 90% de todos los casos de cáncer de cervix en mujeres. Y por eso se diseñan ensayos específicos, ya que no hay forma en la que se le vaya a tomar un screen a una paciente y esa paciente luego se le vaya a hacer secuenciación para determinar todas las variantes. No, tenemos el diseño, tenemos ya los primers de la mutación que tiene, por ejemplo, el VPH16, y lo único que hacemos es diseñar un ensayo que se ajuste a esto. En el caso de este proyecto, trabajamos con una técnica llamada amplificación isotérmica mediada por bucles, que es una variante de PCR, y hicimos el ensayo en carcinomas epidermoides de cabeza y cuello y de cervix. Simplemente para ver si el causante, por ejemplo, de estos cánceres era el VPH. Ahí ven los resultados, donde la mayor incidencia, o sea, ven un número bajo, pero fue una muestra muy grande. Estos fueron los que salieron positivos a VPH. Hay un número mucho más grande que no salió positivo a VPH, o sea que fue por probablemente factores genéticos o ambientales. La mayor proporción fue por VPH16 y más o menos ahí pueden ver una parte del estudio. Ahí está el título, si quieren buscarlo o verlo, pueden seguir. Bien, aquí tenemos otro artículo que es la identificación de una variante recombinante de SARS-CoV-2 llamada SAM en la República Dominicana. Dentro de la parte de postgenómica, aquí entra primero la identificación la vigilancia genómica en sí, que se encarga de identificar variantes por ejemplo, con el COVID, variantes en diferentes puntos estratégicos del país o del mundo. Entonces, ¿qué hicimos con este artículo? De un grupo de muestras que teníamos para un proyecto de investigación, encontramos una que tenía una carga viral anormal. Esta se mandó a secuenciar, lo trabajamos con una universidad externa y se determinó que era una variante que no estaba presente en casi ninguna parte del mundo, solamente estaba presente, me parece que en algunos países de Sudamérica, y se denominó variante SAM. Cuando lo hicimos no había mucha información sobre esta variante, solamente estaba el nombre en la página de variantes, y nosotros aportamos información sobre el genoma de esta variante, subiéndola a base de datos como GenBank, que le mencioné, y como GSAID. Y aquí ven un pequeño árbol, pequeño no, bastante grande, filogenético, donde se ve la distancia genética entre en una gran parte de las variantes de COVID y cepas, y en la línea roja se ve donde está la que nosotros identificamos. Siguiente. Aquí trabajamos, es un artículo del doctor Robert Paulino, identificación de la variante autóctona de SARS-CoV-2 en la República Dominicana. En este proyecto se determinó la variante propia del país, o sea, la que solamente se daba aquí. Y, por ejemplo, en la gráfica la pueden ver situada en comparación con otras. Para abundar un poquito más, pueden leer el artículo o preguntarle a ese señor ahí, que es el experto en esa área. Por último, tenemos la vigilancia genómica de variantes de dengue en el Caribe. Esto fue un estudio súper grande que terminamos hace poco, el cual se encargaba de hacer vigilancia genómica y determinar todos los genotipos de dengue en el Caribe, dónde estaban ubicados, en qué concentración, en varios países. Esto, ¿por qué motivos? Primero, para poder establecer modelos predictivos a siguientes años en parte de los expertos en salud. Viendo más o menos las variantes que se detectaron en los diferentes países del Caribe, se puede determinar en sí qué otro virus qué otra variante podría llegar al país. Y saben que cuando se juntan dos genotipos o dos serotipos, dos variantes, el dengue puede agravarse un poquito, pero eso ya es tema de los médicos.
Este artículo todavía no está disponible, pero próximamente lo podrán ver. Es súper grande, importante y listo. Ya sé que se quieren ir, así que lo voy a dejar hasta ahí. Gracias. Muchas gracias, Armando. Excelente. Bueno, hemos tenido un cóctel de información bastante variada y amplia. Ya han puesto en remojo varios conceptos de genética, de genómica también y de herencia. Entonces, me gustaría saber si para alguno de nuestros ponentes tienen alguna pregunta. Tenemos oportunidad para 2 preguntas. No tengan vergüenza. Son maestros los 3. Es raro. Buenos días. Muy chévere su presentación, en verdad. Pero me pareció despertó más mi curiosidad cuando estaban hablando sobre la falsemia. Entonces se me ocurrió una duda sobre eso. Entonces, si la falsemia es la malformación de los eritrocitos, o también conocidos como los glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces, si eso tapa la arteria o las venas, o sea, el conducto donde pasa los glóbulos para mantener los tejidos vivos, ¿cómo exactamente sería el mecanismo de cirugía para remover esos glóbulos y no se tape la arteria de nuevo? Porque yo he visto videos de que ponen como una mini o una clase de malla para que la arteria como que se anche, se ponga más, se expanda y evite eso. Pero no sé si existe otra mejor manera para resolver ese conflicto que afecta tanto a nuestro país. Bien, mira, muchas gracias por la pregunta. Mira, en realidad el problema no es el vaso sanguíneo, el problema son los eritrocitos. Entonces, el procedimiento que mencionan se utiliza más, por ejemplo, para eventos trombóticos cardiovasculares o neurocirugía endovascular por trombos, no específicamente por falsemia, tal vez por eventos de aterosclerosis en personas de mucha edad. La comparación con los pacientes con falsemia es que son niños o adolescentes que tienen fenómenos similares, pero no por grasa, sino por eritrocitos que se alteran. Entonces, generalmente para evitarlos es la hidratación y el manejo de las infecciones, la temperatura y demás. Pero luego que se instala hay que dar un tratamiento específico para manejar la complicación que no necesariamente conlleva neurocirugía endovascular, porque ya esos son como para eventos específicos. Cuando yo me refería a las intervenciones quirúrgicas, que por ejemplo, si tú tienes un órgano como el vaso, que se encarga de la hemólisis, que se infarta, porque bueno, se murió, no le llegó sangre. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con un órgano muerto adentro? Nada. Entonces, el cirujano tiene que extirparlo, y si eso ocurre en un hueso, por ejemplo, el hueso se necrosa y hay un riesgo de una infección que puede terminar matando al paciente, pues hay que cortar la extremidad. Entonces, ahí es que la enfermedad que conlleva una serie de complicaciones que necesita diferentes especialistas en distintos momentos. Entonces, a esa parte de la que me refería con las cirugías, porque imagínate, los eventos trombóticos están ocurriendo en todo su cuerpo. ¿Cómo tú vas a intervenir todo el cuerpo a nivel endovascular? Es muy difícil. No sé si pude responder la pregunta o me entendiste. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Un comentario? Bueno, yo cuente. Bueno, saludos. Gracias por la presentación. Estuvo muy interesante. Realmente yo tengo 2 dudas, son breves probablemente para responderlas. Primero, en cuanto a la falsemia, ¿qué se hace para
para descubrir si alguien tiene rasgo falsémico y, saber esa información, ¿qué beneficio me aporta? Es decir, ¿cómo, quizá para mi descendencia o lo que sea? Y la segunda es, yo escuché por ahí, no sé si es cierto, se lo pregunto a los expertos de genética, que los dominicanos somos un poquito más resilientes que otras razas para sobrevivir el dengue por algo de los genes. ¿Eso es cierto, sí o no, y por qué? Bueno, después sigue Robert con la parte del dengue. En cuanto a la falsemia, en un momento de mi presentación, con la parte de cáncer, había una parte que hablaba de asesoramiento genético. La ventaja de yo saber si soy portadora de una enfermedad es que el consejero genético me orienta qué opciones yo tengo para seleccionar mi pareja y para tener a mis hijos. No es que es una ley de que, mira, si tú eres portador y tu pareja es portador, no pueden tener hijos, porque es un riesgo de un 25%. El 50% tiene el riesgo de que sus hijos sean portadores igual que ellos, y hay otro porcentaje que puede que sean sanos. Es una probabilidad, pero que eso no se puede determinar de saber si un hijo va a tener o no cuántos genes, por ejemplo. Pero si ya yo sé que yo soy portadora y estoy interesada en establecer una familia con alguien, lo mejor sería saber si la condición de esa persona. Hay pruebas como las que yo mencioné, con una electroforesis, que por ejemplo el laboratorio es un seguro, una electroforesis te vale 700 pesos y te dice qué hemoglobina tienes y en qué cantidad. Obviamente lo adecuado es que sea bajo la orientación de un genetista clínico o de un hematólogo, porque si es portador también hay ciertas medidas que se tienen que tomar, aunque no desarrolle la enfermedad con todas las complicaciones que yo mencioné. Pero es más por un tema de prevención a la descendencia. Mira, respecto a las enfermedades, de hecho, cuando ustedes recuerdan COVID, siempre decían, no, pero ¿y por qué en Haití no pasa nada y aquí? En realidad no hay establecido, claro, no se ha podido establecer ninguna causalidad, o sea, no se ha podido en ninguna situación. Ahora, sí, las poblaciones que son muy mixtas, como la nuestra, tienden a responder o a tener menor incidencia de ciertas enfermedades que tienen mucho que ver con, por ejemplo, enfermedades que son de tipo recesiva, a menos de que se dé consanguineidad en ellas. Bien, que es el ejemplo que la doctora estuvo hablando de varias enfermedades que sí tienen ese perfil. Pero en sentido, por ejemplo, el cáncer de piel, tú vas a tener menor incidencia dependiendo de la composición genética que va a tener una población determinada que en otra. Eso lo podemos ver también en genética poblacional animal. Por ejemplo, entre más hacemos que una raza, por ejemplo en el caso de los perros, se relacione más con la misma, aumenta la probabilidad de que aparezcan más enfermedades recesivas. Por esa razón, por lo mismo, por la característica de composición. Así que la mezcla genética nos da ciertos beneficios de sobrevivencia como especie, la verdad. Sí. Muchas gracias. Bien, lo que pasa es que muchos de nuestros chicos tienen examen ahora en la siguiente hora, pero le agradecemos muchísimo la intervención de los tres, ha sido sumamente informativo, esperamos que todos saquen provecho de la información mostrada. Para la despedida queremos darle la palabra a la doctora Yulisa Gómez, directora de Estudios Generales. Bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros empezamos con una audiencia sumamente extensa. Queremos hacerles saber a nuestros invitados que en realidad no es que somos mal educados, sino que sencillamente en el día de hoy, diferente, muy pertinente por el hecho del Día del Amor y de la Amistad, del por qué tenemos este conversatorio, es precisamente qué bueno que salieron esas preguntas finales, porque el sentido o la pertinencia de este conversatorio es precisamente a raíz de que todo el mundo se ubica, se
se organiza en cuanto al mercado, de que hoy es el día de San Valentín, a veces nos olvidamos un poco de estos temas que son también muy importantes para uno pensar en el futuro, sobre todo tomando en cuenta los elementos principales de lo que es la patofisiología. Y como aquí todos los invitados son estudiantes de la salud, pues en este primer espacio que se llama Estudios Generales, a través de sus clases que son de básicas, de lo que implica la biología, las matemáticas, etcétera, etcétera, pues nosotros queremos a la vez agradecer a nuestros invitados haber tomado este tiempecito en este día de San Valentín, aportarnos un poco más en la luz de la importancia de los avances de la genómica en el estudio de las enfermedades infecciosas. No solo por el hecho de mirar pronóstico, prevención, sino también para que nosotros tengamos claro. En mis tiempos, a mí mi mamá me decía, no digas más eso que en mis tiempos, y le uno también que no se debe decir en mis tiempos, pero cuando yo estudiaba medicina en aquel tiempo, pues no muy lejano, realmente a uno le decían cuando le daban este tipo de clases, tienes que ver bien con quién te vas a casar, hay que tomar en cuenta con quién es que te va a casar. Bueno, porque hay que pensar en los hijos, mis hijas, mis hijos, hay que pensar en todo eso. Y tomando en cuenta lo que decía nuestra invitada, la dama entre los caballeros, pues es importante recordar que en nuestro país todavía estamos en siglo XXI y sí seguimos viendo que los primos se primen. Y pues en la luz del futuro, ustedes futuro cercano, pues es tener mucho más datos, no solamente por lo que nos provee la ciencia, sino también por ustedes replicar la información y pues ser parte de este espacio de investigación, ya que su universidad, como decía el doctor Paulino, tiene un hub de investigación, no solamente para lucírsela, sino para también darle oportunidad a todos ustedes en el ejercicio, en la formación de todos ustedes participar en ese espacio. O sea, no hay que ser el médico o el especialista para ser parte de lo que es el hub de investigación de UNIBE. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día. Bien. Muchas gracias.